¿Qué tal, maestro y compañeros? En esta ocasión, nosotros somos el equipo A, que les vamos a presentar las tablas dinámicas y también las gráficas dinámicas. Aquí está un poco de nuestra información sobre la materia. Los integrantes son los siguientes: su servidor, Kevin, Melissa, Rodolfo y Ariadna. En este caso estaremos viendo los siguientes temas: el concepto, cómo se elaboran, cuáles son otras formas de que se originan, su actualización, su diseño y formato, sugerencias y trucos, cómo eliminar una tabla, cómo se cambian los datos del origen, además de cómo realizar un diseño de la presentación, incluyendo cómo poner una segmentación de datos y también cómo establecer una escala de tiempo cuando son fechas. También otra cosa que vamos a presentar respecto al índice es el subtema que está muy ligado a las tablas dinámicas, que son las gráficas dinámicas, su concepto, diferencia y proceso de elaboración, además de que al final veremos un ejemplo y les dejaremos una actividad. Bueno, principalmente hay que considerar las gráficas dinámicas como una herramienta avanzada. Esta nos ayuda a calcular, a resumir y filtrar la información para posteriormente hacer un análisis a través de comparaciones y patrones. Esto acorde a la información que utilicemos y los fines para lo que la necesitamos. Fundamentalmente, las tablas dinámicas en cuestión de características varía acorde a la plataforma con la que se maneja el Excel, pero en esencia son similares, tienen la misma función y trabajan igual en cualquier plataforma que se utilice. Para crear una tabla dinámica, primero debemos seleccionar el rango con el que vamos a trabajar. Debemos ponerles títulos encabezados como una tabla normal para que se trabaje de una forma más óptima. Posteriormente vamos a seleccionar insertar y en la parte superior izquierda hay un apartado que se llama tabla dinámica. Debemos de darle clic ahí y nos va a generar una pestaña emergente. Solo para abonar, es en el menú insertar y posteriormente en el grupo de tablas y en la sección de tablas dinámicas, o si estuviese en inglés es pivot table. En dicha pestaña emergente se nos va a mostrar el rango que seleccionamos o la tabla que seleccionemos. Posteriormente nos va a dar la opción a elegir si lo queremos generar en una hoja de cálculo nueva o en una ya existente. Ya después de que seleccionamos dónde queremos que surja, ya le damos clic en aceptar y se va a crear ya la tabla dinámica. Esta no está limitado al rango que seleccionemos, sino que nos da varias opciones de las cuales podemos obtener la información para que se creen estas tablas. Una opción es de datos externos, la otra es a través de un modelo de datos y finalmente por Power BI. Para seleccionar de datos externos debemos de abrir la pestañita, la flecha que está debajo de tabla dinámica y seleccionar datos externos. Esto se refiere a archivos de los cuales ya tenemos en nuestro dispositivo. Pueden ser archivos de texto o incluso algún archivo de Excel donde tengamos la base de datos. Si seleccionamos esta opción, se nos va a generar una pestaña emergente donde si no tenemos alguna conexión con algún archivo, le vamos a dar en elegir conexión. Esto nos abrirá una pestaña donde en la parte inferior izquierda está un recuadro que dice examinar en busca de más. Le vamos a dar clic y nos va a abrir las carpetas donde vamos a seleccionar el archivo sobre el cual queremos trabajar.
igual como una tabla normal. Después de eso, seleccionamos la hoja en específico, tratándose de un Excel, de donde queremos sacar la información, e igual le damos en aceptar y se va a crear la tabla dinámica. Para obtener la información de un modelo de datos. Básicamente un modelo de datos es un conjunto de tablas que se encuentran dentro del libro de Excel. Primero debemos de crear ese modelo de datos para que cuando seleccionemos el apartado de obtener del modelo de datos, automáticamente nos jale toda esa información que ya está en el modelo para crear la tabla dinámica. Esto nos sirve cuando tenemos diferentes, o más bien, bases de datos distribuidas a lo largo de todo el libro y hacer el análisis más específico o conforme a lo que nosotros requerimos. Y finalmente, de la obtención del Power BI. Esto solamente cuando es viable cuando la organización tiene la base de datos en esta aplicación y requiere utilizar los datos que los tiene en la nube y se hace la conexión e igual se seleccionan los datos después de que le dimos a la pestañita de obtener de Power BI y se especifica qué información es la que se necesita o se requiere para la creación de la tabla dinámica y finalmente se selecciona, se da en aceptar y se crea esta tabla. Yo les voy a hablar de la actualización de tablas dinámicas. Primero, se necesita agregar nuevos datos en el origen de las tablas dinámicas. Para ello se tendrá que actualizar la tabla dinámica, así como los valores que se integraron. En segundo punto, tenemos que para actualizar una tabla dinámica, se debe de hacer clic en algún lugar del rango de la tabla dinámica y después seleccionar el botón de actualizar. En el punto 3 tenemos que para seleccionar, primero se debe seleccionar una celda en cualquier lugar de la tabla. Así después nos vamos a la cinta de opciones y nos vamos a la opción de analizar tabla dinámica. Posteriormente hacemos clic en la flecha debajo del botón y con esto se va a actualizar todo. Otro tema es trabajar con valores de tablas dinámicas. Los valores pueden ser resumidos por diferentes puntos. Se debe tener en cuenta el área de los valores que se muestran. Algunas veces se muestran como suma y a otras veces se toman como texto. Para realizar el cambio del cálculo, se debe de pulsar en la flecha situada a la derecha del nombre del campo y seleccionar la opción configuración del campo de valor. Como sugerencia, es necesario resumir valores porque automáticamente cambiarán el nombre del campo de la tabla dinámica. En este caso, es mejor cambiar el nombre antes de, bueno, más bien después de configurar. Otro tema es las sugerencias y trucos sobre el formato de datos. Bueno, es recomendable usar datos tabulares limpios para obtener mejores resultados, así como organizar los datos en columnas y no en filas. También es necesario asegurarse que todas las columnas que tienen encabezados estén en una sola fila de etiquetas, que no estén en blanco para cada columna, y evitar usar dobles filas en encabezados o celdas combinadas. Otro truco es dar formato a los datos como una tabla de Excel. Aquí se tiene que seleccionar cualquier lugar de los datos y a continuación se le selecciona el botón insertar, así como tabla en la cinta de opciones. En caso de que tengan datos anidados, se debe usar Power Query para transformarlos. Por ejemplo, en el caso de que queramos anular la dinamización de los datos, en modo que se organicen en columnas con una sola fila de encabezado. Ahora bien,
Cuando la tabla dinámica ya no sea necesaria o no sea de gran utilidad para el proyecto, se puede optar por lo que es la opción de eliminarla. Para ello, únicamente se debe de seleccionar cualquier campo de la tabla dinámica y en base a ello nos va a aparecer la opción de analizar tabla dinámica. Se selecciona lo que es la opción acciones y la opción de borrar. De esta forma, la tabla dinámica se borrará de forma automática para que ya no siga en el documento. Ahora bien, existe una opción que es para cambiar los datos de origen de la tabla dinámica. Esta puede ser empleada cuando sea necesaria o cuando la información que se vaya a obtener ya nos dé la suficiente importancia. En este caso, para realizar esta operación, se sigue la misma indicación. Se selecciona lo que es cualquier campo de la tabla dinámica y se va a la opción de cambiar datos de origen. En este caso, te sale una ventana emergente y se puede seleccionar otro rango para actualizar la tabla dinámica. Esto se puede hacer de esta forma, o si no, dado caso la información que se quiera actualizar va a ser completamente diferente o ya no coincide con la anterior mencionada, se puede optar por usar otra tabla dinámica o empezar desde cero para facilitar mejor las cosas. Ahora bien, la tabla dinámica como tal también se le puede dar lo que es un formato y una forma para que ésta pueda ser presentada de una manera más óptima y tenga una mayor apariencia ante el público que se le vaya a mostrar la tabla dinámica. De esta hay varias opciones, tanto en el diseño como el diseño de las bandas, los colores que se le pueden aplicar, las columnas, las filas y hasta los subtotales que se le pueden denominar a las diferentes tablas dinámicas que se pueden formar. Ahora bien, hay tres diferentes tipos de formatos que se pueden englobar: el formato compacto, el formato tabular y el formato de esquema. Cada uno de ellos cumple una función requerida y sirve para demostrar determinada información. El formato compacto, como su nombre lo dice, lo que hace es que la información la suprime o la muestra de manera más reducida, lo que permite ver los datos de información más importantes y por lo tanto no se pierde tanto la atención. Entre los puntos más relevantes que se pueden destacar es de que las etiquetas de la fila ocupan menos espacio, como se mencionó anteriormente, y de que el formato se vuelve más compacto, lo que deja que más espacio posible para los datos numéricos. Después sigue el formato tabular. Al contrario del formato compacto, expande lo que son los diferentes tipos de datos, ya que muestra una columna por campo y proporciona el espacio suficiente para que los encabezados de cada campo se aprecien de forma más adecuada. Como se puede mencionar, en la imagen existen 4 campos, apreciándose con detalle cada uno de ellos y mostrando la información de una manera más clara que con el formato anterior, que solamente la reducía a solamente una información en específico. Después está el formato esquema. Como tal es similar al anterior, que es el tabular, pero presenta una diferencia, que es que muestra los subtotales en la última columna del lado derecho. Ahora bien, para cambiar la organización de lo que es la tabla dinámica, se puede hacer de la forma anteriormente mencionada. Se selecciona cualquier campo de la tabla dinámica, se va a lo que es la opción de analizar la tabla dinámica y se va a la opción de que es demostrar y lista de campos. De esta manera te permitirá manipular los diferentes rubros que se pueden aplicar, ya sea trasladando la opción de filas, columnas o valores de cada uno de ellos. Posteriormente está la opción de personalizar lo que es los colores y cintas de columnas de la tabla dinámica. Únicamente para ello se debe ir a la opción de que es diseño y tú puedes elegir la que sea de mayor agrado, ya sea por colores,
por las bandas o por cualquier otro criterio que sea del agrado. Y para quitar este formato o estilo, simplemente se va al mismo menú que es diseño, presiona la opción que es la flecha que está inferior debajo y se va a la opción que es borrar, lo que permitirá volver al estado de origen de la tabla dinámica solamente con los valores puros. Similar al anterior, solamente das clic a cualquier dato de la tabla dinámica, te va a la opción de mostrar, lista de campos, y aquí vas eliminando según el campo que no sea requerido en la misma tabla dinámica. Aquí se muestran algunas recomendaciones de las cuales se pueden hacer un uso más óptimo de lo que es el quitar el estilo o quitar los campos de la tabla dinámica, que es la opción de desactivar la casilla junto al nombre del campo, o que también se puede hacer lo que es en un área de diseño, da clic en el nombre del campo y después da clic en quitar campo. Es otra opción para poder remover esta información que ya no sea necesaria. Bueno, una vez que nosotros tenemos creada una tabla dinámica, existe una parte en la ficha de analizar, que es la ficha o menú que aparece cuando tú le das clic a la tabla y nosotros podemos acceder a ella, en donde está la segmentación de datos. ¿Qué es la segmentación de datos? Simplemente es de acuerdo a los datos que tenemos, filtros que nosotros podemos aplicar de manera que al simplemente dar clic en la información que nos aparezca, pues se filtran los datos. Mm, Según la diapositiva, dice que primero que nada es dar clic a la tabla dinámica. También se puede insertar, valga la redundancia, desde la pestaña insertar y seleccionamos segmentación de datos. O también en el cuadro de diálogo se activan las casillas que necesitamos mostrar según la fila o columna que vamos a utilizar. Y una vez que le damos en aceptar, se crea una segmentación según estaba yo comentando. Un ejemplo de ello es cuando nosotros tenemos en una fila un conjunto de datos por fecha u año. En específico, para crear una escala de tiempo de tabla dinámica para filtrar datos, pues la segmentación de datos aparecería como está en la imagen ahí. También esto nos permite filtrar fácilmente por fecha y hora. Como ya mencionaba, pues es una segmentación de datos, solo que en específico este es por fechas. Para realizar esto, entonces vamos a, primero que nada, darle clic en el menú Analizar, vas a darle Insertar escala de tiempo y se activan las casillas de las fechas necesarias. Simplemente dando clic desde 2010, por ejemplo, hasta 2012 y se activarían esos tres filtros. Si solamente quisiéramos del 2010 hasta 2011, le damos clic al 2010 hasta el 2011, sin dejar de presionar. Bueno, y también dependiendo las necesidades se arrastra la barra de desplazamiento de la escala de tiempo. Y para finalizar, para poder cambiar el estilo, simplemente podemos darle clic en las herramientas de la escala de tiempo y se elige el estilo predeterminado que más nos agrade en la pestaña Opciones. A continuación, mi compañera les estará presentando acerca de los gráficos dinámicos. Los gráficos dinámicos. Hay una disculpa. ¿Pudieras volver a repetirlo, por favor? Los gráficos dinámicos
como ya se mencionó anteriormente, pues son representaciones de los datos de una gráfica, de una tabla dinámica y que ya está hecha. Estos datos son a su mismo tiempo interactivos, ya que pues pueden filtrarse o ordenarse mediante el panel o filtro de control. Esto porque su función principal es mostrar datos como categorías o marcadores y ejes. En los gráficos dinámicos existen dos categorías, los estándar y los dinámicos. En los dinámicos se caracterizan porque sus etiquetas son dinámicas y también sus columnas. Esta también se puede cambiar a otro tipo de gráfico, con excepción de los de dispersión, de cotización o de burbujas. Estos se basan en el origen de una tabla dinámica asociada y no conservan etiquetas de datos, barras de error, líneas de tendencia, entre otros datos. Añadiendo un poco de información, también los gráficos dinámicos se caracterizan que según los filtros que pongamos o seleccionemos, se adaptan a la información que se esté mostrando en la misma tabla dinámica. Bueno, en los gráficos estándar, pues en esto se pueden cambiar la orientación de las filas, de las columnas, se pueden vincular directamente de las celdas de hojas de cálculo, el rango puede cambiarse a los datos que se encuentren en un cuadro de diálogo y no pierden su formato. Entonces, la diferencia principal que podemos encontrar es que los gráficos estándar permanecen sin alguna modificación en su tamaño respecto a barras, columnas o porcentajes en pastel, y el gráfico dinámico, como su nombre lo indica, según los filtros que se ponga, se dinamiza y se adapta. Así es. Los pasos para elaborar un gráfico dinámico, pues primeramente es tener ya la tabla dinámica hecha y seleccionar una celda de la misma para después irnos a a herramientas de tabla dinámica en el apartado analizar y después seleccionar gráfico dinámico. Una vez que seleccionamos el gráfico dinámico, aparecerá una ventana emergente con varias opciones de gráficos y de diseños. Ahí se seleccionará el gusto y se dará a aceptar y se generará el gráfico. Un ejemplo de gráfico es el que podemos apreciar a la derecha. Bueno, ahora procederemos a realizar un ejemplo y dinámica, por lo cual voy a dejar de presentar esta presentación y voy a comenzar a mostrar el Excel. Esto es donde está el link de la tabla o gráfica dinámica de la actividad. De todas formas, les pasaremos el archivo y estas son nuestras referencias. Cualquier duda, por favor, coméntenla con nosotros directamente o en el mismo tablón. Bueno, entonces voy a dejar de presentar este archivo y voy a comenzar a presentar el otro archivo. Bueno, entonces, primero que nada necesitamos nosotros, para poder crear una tabla dinámica, tener organizada nuestra información. En este caso ya tenemos nuestros encabezados y nuestra información debidamente agrupada. En este caso tenemos una base de datos que indica un conjunto de alumnos que indican el turno, el grado, el grupo, el número de lista, el nombre, apellido materno y paterno, además de las respectivas calificaciones en las materias que cursaron según un determinado bimestre. Bueno, entonces vamos a checar las instrucciones que me dicen cuáles son los parámetros que vamos a necesitar para hacer una tabla dinámica. Ok, nosotros
les estaremos explicando la tabla dinámica número 1 y 2 y posteriormente ustedes realizarán desde las 3 hasta la 8. Nos dice que tenemos que realizar una tabla dinámica de la cantidad de alumnos por materia. Ok, para ello necesitamos primero irnos a la base de datos. Recuerden, alumnos por materia. Le damos clic, ya sea dentro de la base de datos o seleccionar directamente toda la base de datos. Recordando que esta tabla no tiene formato de tabla de Excel. Entonces me voy a ir a insertar, menú insertar, al grupo tablas y voy a seleccionar tabla dinámica. En este caso, yo voy a insertar en una hoja de cálculo existente y voy a seleccionar mm, la del ejemplo 1 aquí en A1. Posteriormente, simplemente es dar clic en aceptar. Y tengo que corroborar que esté seleccionado, por ejemplo, aquí en la tabla o rango, se selecciona la tabla poniendo en los bordes una línea punteada. ¿Qué significa eso? Que está bien seleccionada nuestra base de datos. Nuestra ubicación ya está seleccionada, entonces le voy a dar clic en aceptar. Posteriormente, recordamos, dice cantidad de alumnos por materia. En este caso, para nosotros agregar la materia, primero que nada vamos a ir a la parte derecha y vamos a ir a la barra de desplazamiento y vamos a buscar la de materia. Cuando nosotros damos clic en materia, automáticamente aparece las distintas materias ya filtradas cada una sin necesidad de quitar duplicados. Y en la parte izquierda podemos apreciar efectivamente que están las materias. Posteriormente vamos a darle clic en nombre y automáticamente me los agrega, solo que están en el misma área de filas. Nosotros necesitamos contar, por lo cual vamos a mover este rango o etiqueta de nombre al área de valores, por lo cual automáticamente nos da la opción de cuenta de nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que está contando todos los alumnos que tienen o que hayan cursado esta materia. Si nosotros tuviéramos que hacer otro tipo de operación, simplemente damos clic aquí y en cuenta de nombre y configuración de campo de valor y elegimos la que nosotros deseemos. En este caso, la instrucción me dice que es contar tal cual, entonces por eso es recuento. Y vamos a darle un diseño para... me voy a diseño y voy a ponerle un colorcito azul. A ver, creo que me gusta más este. No, creo que este me parece mejor. Ya tenemos la tabla dinámica, también necesitamos hacer un gráfico dinámico para esto, entonces me voy a la menú de analizar y en la parte de herramientas le doy clic a gráfico dinámico, selecciono el que más me convenga, en este caso a mí me gustaría uno de línea, que tenga puntos y ya está nuestro gráfico dinámico. Aquí solamente le voy a agregar para que se vean los números automáticamente. Fui a diseño, agregar elemento de gráfico y etiqueta de datos voy a ponerle encima. ¿Cómo sé que está bien creado? Simplemente me voy aquí en la parte inferior izquierda del gráfico, le doy en materia y selecciono la materia que yo deseo. Por ejemplo, español, ciencias y física, necesito compararlos. ¿Cuántas personas hay? Y me dice que en español hay 22. Ese es un ejemplo. Ahora vámonos con las instrucciones. Vamos a crear la tabla dinámica número 2. Dice cantidad de alumnos por grupo y grado. En este caso, vamos a realizar una tabla dinámica del tipo conjunto, si no me equivoco. Confirmen, por favor. El método de creación es similar. Primero nos aseguramos que la celda activa esté dentro de la base de datos. Vamos a insertar al grupo de tablas. Seleccionamos tabla dinámica. Nos aseguramos que esté seleccionada. Si se fijan, hay una línea punteada en los bordes de la base de datos.
y vamos a seleccionar una hoja de cálculo existente. En este caso, ustedes pueden seleccionar una nueva hoja de cálculo. Yo voy a elegir el ejemplo número 2 y en A1, aceptar. Y recordando que nos dicen las instrucciones, dice cantidad de alumnos por grado y grupo. Entonces, simplemente voy a darle clic a grado y grupo y automáticamente aparecen en el primero que dé clic, perdón, apareció en filas y el de grado apareció en valores. No obstante, nosotros no necesitamos eso, necesitamos una agrupación que esté en filas. Entonces, el de grado lo voy a arrastrar al área de filas. Y ahora, para nosotros hacer un conteo, vamos a realizar lo mismo que hicimos hace un momento. Lo del nombre lo vamos a arrastrar y lo vamos a poner en la sección de valores para que me haga un recuento. O también le puedo dar clic y posteriormente lo arrastro. En este caso, que es lo que acabo de hacer. Y ya me queda mi tabla dinámica. Solamente le voy a dar un diseño. Voy al menú de diseño. En este caso voy a elegir también este de aquí me parece bien. ¿Qué es lo que me indica? Que los grupos A, en primero, segundo y tercero, hay en A 47 personas, B 35 y así sucesivamente. Estas ya tenemos nuestra tabla dinámica, recordando que según el filtro que deseemos, es como podemos nosotros proceder, pero para crear nuestro gráfico dinámico, entonces vamos a hacer ahora de otra forma. Primero fuimos a analizar y dimos gráfico dinámico. Otra forma es irnos a el menú insertar y en la sección de gráficos vamos a ir a gráfico dinámico. En este caso voy a elegir uno de columna. Y también me voy a ir al menú de diseño y voy a agregar un elemento que es la etiqueta de datos y la voy a querer también en la parte extremo externo. Y ya para saber si está realmente hecho bien, simplemente seleccionamos por algún filtro. Digamos que quiero ver A, B y C y los quiero que sean de segundo y tercero. Nos dice tal cual que el que tiene más personas es tercero A. Y ya quedaría, voy a limpiar los filtros tal cual de ambos. Si se fijan, se actualiza la información según los filtros que yo desee y también en esto. Entonces ya quedaría el ejemplo realizado. Por nuestra parte sería todo. Simplemente es que realicen el punto 3 hasta el 8 y luego nos muestran sus resultados.